Las aperturas en las cámaras, estoy hablando del Congreso y también en la provincia de Buenos Aires, mostraron con exactitud la dimensión, las posturas, los modelos y las formaciones. Para la prensa más sostenida en observar el tiempo y no la sustancia, el largo discurso de la Presidenta de la Nación mereció esa calificación del exceso. Los que intentamos escuchar la definición del programa de gobierno, que para eso es la apertura de un periodo de sesiones ordinarias donde se manifiesta el Ejecutivo ante los representantes legislativos de qué es lo que más o menos pretende hacer, ya que el presupuesto votado meses anteriores es un delineamiento del programa. En el caso de Cristina Fernández de Kirchner sirvió, y mucho para ella y para el oficialismo, sortear obstáculos de los últimos meses, cuestiones que circularon como lo de AMIA, el acuerdo con los fondos buitres, cuánto se le paga, porque se le va a pagar, hay que definir cuánto, pero fue una manifestación de Cristina Fernández de Kirchner, es una lectura exacta desde su criterio de 10 años de democracia, desde la llegada de Néstor Kirchner, el 25 de mayo del año 2003. A la tarde, Scioli inaugura el periodo de sesiones ordinarias de la legislatura provincial y algunos esperaban una mayor calificación del gobernador exigiendo coparticipación y demás. Los que no quieren escuchar se perdieron una parte del discurso del gobernador donde sí reclama y dice: si nosotros tuviéramos los puntos de coparticipación, si se descongelase el Fondo Histórico de Reparación del Conurbano y algunas cosas más, estaríamos en superávit, no tendríamos problema, pero de cualquier manera, dijo Scioli, agradezco al Gobierno Nacional que envía las remesas para los municipios. En síntesis, ni Cristina Fernández de Kirchner ni el gobernador Scioli mostraron intención de generar una contienda que sí está en los medios, sí puede estar en algunos lugares de la política, pero institucionalmente nadie rompe lanzas. En este año, que es legislativo y electoral, hay renovación en las cámaras, se juega además la continuidad del proyecto. O mejor dicho, y lo vamos a discutir en instantes con un diputado histórico del peronismo que hoy está en el Frente Justicialista para la Victoria, si lo que entra a ser discutido en este año es la continuidad del proyecto o quien encarne mejor el proyecto de cara a los próximos 8 años, 4 años o 10 años, lo que sea. Porque hay una diferencia allí importante respecto a la mirada que tenemos que tener para ofrecerles a ustedes de lo que es el trabajo legislativo y lo que es la política legislativa, ya que este programa, como el nombre lo indica, trabaja en esa dirección, poner al aire todo aquello que tanto el Congreso como la legislatura provincial elaboran de cara al funcionamiento de un poder legislativo, pero fundamentalmente tratando de establecer una cercanía entre el proyecto y la gente, trabajo de proximidad, sin olvidar el territorio. Me voy rápidamente a charlar entonces con el diputado Alfredo Antonuccio, que es del Frente Justicialista para la Victoria, es un hombre de Merlo. Gracias por estar en este primer programa del año 2013 aquí en Orden del Día. ¿Cómo le va? Muy bien, un placer estar acá con vos y con la gente de Moreno. Bueno, ¿qué se juega en este año? Desde lo legislativo, teniendo en cuenta que lo electoral importa mucho, ¿no? Porque siempre llega el tiempo de las sucesiones, a ver cómo son las sucesiones. Eso, por la experiencia que usted tiene, diputado, es vicioso para la política porque se pierde el objetivo. Es criterioso tener medidas de madurez entre la ambición de poder o sostenimiento del poder y lo que es la gestión que tanto reclama una parte de la sociedad. Sí, yo creo que nosotros, fundamentalmente para nosotros los peronistas, la función de gobierno es nuestra mejor campaña electoral. Nosotros entendemos que este es un año donde vamos a necesitar indudablemente del acompañamiento de nuestro pueblo. Nosotros necesitamos que el pueblo argentino vote masivamente por nuestros candidatos porque necesitamos profundizar este modelo, un modelo que ha dado una serie de satisfacciones y de respuesta a necesidades del pueblo argentino y a las necesidades de cada una de las provincias, pero que está en una situación de bisagra donde se necesita forzosamente profundizar esa respuesta, profundizar ese modelo
Y eso lo necesitan los ejecutivos, porque si bien este año es un año donde no se eligen gobernadores, no se elige presidente, no se eligen intendentes, sí es cierto que cada uno de los ejecutivos necesita de un poder legislativo que acompañe, que le dé el andamiaje legal necesario para que las medidas de esos ejecutivos puedan llegar a plasmarse. Por eso es que necesitamos el acompañamiento del pueblo argentino una vez más para que Cristina tenga muchos diputados y senadores capaces de acompañarla en esta profundización del modelo, y también necesitamos que el gobernador Scioli tenga diputados y senadores provinciales capaz de ayudarlo en esto de que la política se convierta en solución de problemas en la provincia de Buenos Aires y siga acompañando a nuestro gobernador. Diputado, ¿considera como un signo de inmadurez o ambición que desde algunos sectores, inclusive desde el Congreso y sectores intelectuales que vienen en la expresión y en el deseo, potencian la posibilidad reeleccionista de Cristina sin observar lo que es el modelo? Quiero decir, la única garantía de continuidad del modelo es Cristina Fernández de Kirchner. Si fuera así, ¿cuál fue el error para que después de 10 años la única persona que lo puede interpretar sea Cristina? Sí, yo creo que en realidad Cristina fue muy clara. Cristina dijo explícitamente de que el tema de la reelección no estaba en agenda, digamos, no estamos discutiendo eso. Eso no se discute en ningún ámbito partidario, eso no se discute en ningún lugar donde la dirigencia del peronismo se nuclee naturalmente. Cristina es clara, Cristina nos pide a cada uno de nosotros que llevemos adelante con tesón, con compromiso lo que estamos haciendo. A quienes legislamos que cada vez pensemos más cómo mejorar las leyes, y a los que están en función ejecutiva cómo dan respuesta diaria a las demandas que tiene la sociedad argentina. Ahora, con relación a la importancia de Cristina, eso no está en duda. Para todos nosotros Cristina es el mayor nivel de capacidad política que tiene nuestra dirigencia. Nosotros creemos que entre Cristina y el resto hay mucha diferencia. Esto se da por la propia característica que tienen los partidos políticos, los movimientos sociales y políticos argentinos, que generan un conductor, generan un líder cada determinado tiempo. Y bueno, nosotros tendremos que ver cómo ayudamos desde nuestro partido, desde nuestras expresiones, a generar dirigentes que estén a la altura de las circunstancias. Pero bueno, de hecho que hoy por hoy nadie, en ningún partido político, existe un dirigente de la capacidad de Cristina, con todo lo que ello implica, ¿no? El problema es que exista nada más que un dirigente de ese nivel, por un lado, y por otro lado, bueno, la posibilidad de que con la decisión que tiene Cristina y el nivel político que tiene Cristina, que ella pueda transmitirle a algunos otros dirigentes esa capacidad. Como diputado provincial, pero dirigente histórico del peronismo, ¿cuál es el papel que tiene el partido hoy, el partido justicialista, en la apertura que ha tenido Cristina de enfocar en los sectores más jóvenes, en estructuras no tan consolidadas en territorio, sí en ámbitos de poder? Estoy hablando de Colina, La Cámpora, el movimiento Evita. ¿Es el momento en donde el PJ se puede reordenar para acompañar al modelo, o es el tiempo del PJ para darle continuidad a algo que sostenga esas políticas de Estado, prescindentemente de quién sea? Porque el PJ no está hoy en un papel importante, es decir, se suspendieron las elecciones partidarias previstas para marzo. Es decir, ¿hay algo que usted observa de este tiempo que le puede permitir al PJ recuperar terreno, si es la calificación que podemos adoptar? Yo creo que, por un lado, en la historia argentina, desde 1945 para acá, desde la irrupción del peronismo como movimiento social, nacional, cultural, educativo, se produce un corrimiento de la política desde los partidos hacia los movimientos. El peronismo es la máxima expresión de lo que significa la política hecha masa social, hecho pueblo. Y en ese sentido, Perón fue muy claro
que fue el emergente natural de ese movimiento que todavía hoy tiene un rol importante en la sociedad argentina. Perón decía que el partido es la institucionalidad de la política. Esto significa que el partido es la herramienta electoral, el lugar donde se nuclean, se organizan y se exponen los dirigentes, los mejores dirigentes del movimiento peronista. Yo creo que el partido va a ser importante en la próxima elección, por un lado, porque es, como decíamos, la herramienta electoral, el lugar desde donde las sociedades modernas van generando las expresiones que representan a los ciudadanos. El rol de los partidos políticos es un rol muy importante. No es casual que cada vez que se produjo un golpe de Estado en la Argentina, los primeros perseguidos fueron los partidos políticos. O sea, cualquier dictadura que se precie de tal, en la Argentina llevó adelante una persecución hacia los partidos políticos y fundamentalmente, obviamente, hacia los partidos políticos populares. En nuestro caso, el peronismo encabezó siempre esa tabla de perseguidos, ¿no? Pero bueno, por un lado está el rol institucional que tiene que tener el Partido Justicialista y por otro lado también el partido tiene que tener un rol de formación de cuadro, un rol de formación de dirigentes que le permita al peronismo gobernando también tener un ámbito donde se capacita y se orienta desde la política, no solamente desde la gestión, desde lo técnico, desde lo profesional, sino desde la política, porque la política, convengamos, es la ciencia madre del resto de la ciencia, es la que está en condiciones de resolver cuando se entiende bien y cuando muestran capacidad sus dirigentes, la encargada de resolver los problemas y la relación entre los distintos sectores sociales. Diputado, le voy a hacer la última pregunta y le agradezco mucho que se haya desplazado hasta aquí para poner al aire este programa que llegará a varios municipios. Decía en la presentación que Scioli, en una parte del discurso inaugural, estuvo usted, bueno, estuvieron todos los diputados y senadores, él hace un reclamo al gobierno nacional. Lo dice en la tonalidad de su voz, en la capacidad de establecer un nivel más de concordia y de amplitud, pero él señala que ha quedado anticuada, arcaica la coparticipación y que se debe dar una discusión. Lo que le quiero preguntar es si no asumen algún tipo de autocrítica o responsabilidad ustedes para haber llegado a esta instancia en un año de sucesiones, de consolidación de un proyecto o de discusión de otro proyecto, lo que sea. ¿Por qué no se discutió antes coparticipación? El tema de la coparticipación, como bien vos marcabas en la apertura del programa, es una situación que tiene historia, ¿no? Una historia que arranca en 1984, cuando recién se inaugura el proceso democrático y cuando el presidente Alfonsín le pide al gobernador Armendáriz que la provincia de Buenos Aires retroceda unos puntos de la coparticipación, 5 o 6 puntos de la coparticipación, en favor de las provincias, ¿no? En favor de la política nacional. Eso después se lleva al Congreso Provincial, a la legislatura implementa una ley autorizando o avalando esa decisión del gobernador Armendáriz y del presidente Alfonsín. Volviendo a Scioli, Scioli plantea objetivamente el tema de la coparticipación porque es un tema que viven los intendentes, que viven los consejos deliberantes, que vive la sociedad política argentina. Pero con la mesura y con la objetividad de Scioli, quien también dice, de cualquier manera, aunque no hemos logrado mejorar los puntos de la coparticipación, debo agradecer, o debo reconocer, mejor dicho, al gobierno nacional que de cualquier manera ayuda en forma directa con los mecanismos que puede a las distintas intendencias. Yo creo que esto va a haber que discutirlo en algún momento, pero está bien que Daniel Scioli no deje de plantearlo, porque el resto de los gobernadores alguna vez va a tener que entender que cada uno de nuestros hermanos del interior de las provincias que llegan a la provincia de Buenos Aires merece ser atendido como corresponde, y el gobierno de la provincia de Buenos Aires, más allá de quien lo gobierne, lleva adelante esa atención en salud, en la educación pública, en los barrios con los servicios que
que cuenta cada barrio. Entonces está bien, son cosas que son peleas o son reivindicaciones que la provincia va a seguir sosteniendo más allá de quién la gobierna. Le agrego una final. Y si no se logra esto que usted está planteando, que me parece que es un signo de adaptarse al tiempo, ¿no? Porque representa esto, ni más ni menos. ¿Es viable la provincia de Buenos Aires o siempre la provincia ha sido así y en este tiempo se la ve desde un lugar que no es el adecuado? Quiero decir, el propio que la historia de la provincia de Buenos Aires ofrece. Sí, yo creo que las características, cada una de las regiones de nuestro país tiene su característica. Va a ser muy difícil cambiar la inercia de crecimiento de las grandes ciudades. Yo creo que eso también tiene que ver con en algún momento ponerse a planificar un nuevo país, un país donde no sé si la capital está donde tiene que estar, no sé si los corredores productivos son los que hoy tenemos, no sé si la infraestructura tal como está diagramada tenga que seguir así. Yo creo que eso es parte de algo más profundo y que eso sí yo creo que tiene que ver con la reforma de la Constitución. Yo creo que ese tipo de cosas hay que discutirlo, como también hay que discutir la institucionalización de nuevos derechos, porque si nosotros no discutimos nuevos derechos, el derecho a la asignación universal, el derecho a la incorporación a la educación para todos, el derecho a la posibilidad de que todo el mundo se exprese en una ley de medios democrática, este tipo de cosas sí hay que discutirla y para mí hay que meterle rango constitucional a esa discusión. Gracias por estar aquí, le agradezco mucho, diputado. Antes de ir a la primera pausa en orden del día, algo que vamos a hacer este año con mayor tranquilidad es darles a ustedes algunos elementos de las leyes muy importantes. Hay una ley que es la 26.075, que es la Ley de Financiamiento Educativo, promulgada en el año 2006. Y a propósito de lo que han decidido las centrales sindicales educativas, de marchar y exigirle al Gobierno Nacional una modificación de lo que ya ha reformulado el Ejecutivo en tiempos de Néstor Kirchner y consolidado en el tiempo de Cristina Fernández de Kirchner, estoy hablando del 6,5% del PBI, le van a pedir que se eleve eso al 8%. Quiero decir que lo que más circuló en los medios fue la decisión del Gobierno Nacional de cerrar unilateralmente la paritaria. Como este es un programa que trabaja sobre las leyes, quiero decir que la ley 26.075, en su artículo 10, no dice nada de la paritaria. Dice lo siguiente: el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, juntamente con el Consejo Federal de Cultura y Educación y las entidades gremiales docentes con representación nacional, acordarán un convenio marco que incluirá pautas generales referidas a condiciones laborales, calendario educativo, salario mínimo docente y carrera docente. La interpretación es que el gobierno no cierra, establece un acuerdo, un piso, nada más que eso, ni nada menos. Pausa la primera, ya venimos. En el segundo bloque de Orden del Día está con nosotros el senador provincial Aníbal Acef, que es del PRO, y una cuestión que hace a este tiempo y a la necesidad de entender
la discusión política y la propuesta política, cómo se arma un programa alternativo al oficialismo del kirchnerismo. Entonces, no solamente es una cuestión de desafío para las fuerzas de la oposición, sino que es una obligación. ¿De qué manera se sale de la agenda oficial que ofrece tanto todos los días por las contradicciones, por las críticas y algunos aciertos? Y quiero trasladar esa inquietud, que es mensurable para el senador Acef, en un año legislativo de propuestas legislativas, ¿cómo se arma algo alternativo al kirchnerismo? Gracias por estar aquí. Bueno, una pregunta amplia suya. Le diría que nosotros desde nuestra gestión hemos opuesto a todas las cuestiones que hacen a un cambio de las instituciones que pretende el kirchnerismo, en la cual no estamos de acuerdo, y que en definitiva es cambiar aquello que estaba bien por caprichos personales o conveniencias personales. Porque hay cuestiones, tanto desde la nación como de la provincia de Buenos Aires, que hacen a posturas caprichosas políticas, sino a planteos reales en el cual puede haber un beneficio para la ciudadanía. Desde un atril y en forma patateril hacer mención a algunas cuestiones porque alguien está en desacuerdo con tal política, no hace una política institucional, sino hace un capricho de la que está ejerciendo la función en ese momento. Y no es el gobernador. El gobernador no se puede quejar de la gestión de la legislatura en general. Yo hablo por mí, pero en general todos los bloques le han dado los presupuestos adecuados, le han dado con algunos matices, votando a favor o en contra una política tributaria en el cual le permitía sobretratar sus finanzas. En lo que no hemos estado de acuerdo hemos votado en contra, pero no ha estado nunca con las manos atadas para llevar a cabo una gestión en el cual cumpla con su obligación indelegable en las funciones que la ciudadanía le ha votado. Por ejemplo, el que tiene conflicto en la educación, nadie le ha atado las manos. Es responsabilidad absoluta del gobierno que ha hecho con un enorme presupuesto, que ha hecho con el tema educativo, que ellos mismos se quejaban de la cantidad de agentes que incorporó el ex ministro Porto, de 80.000 porteros, diciendo que les había sobredimensionado la planta y los gastos en el Ministerio o la Dirección de Educación. Entonces, es responsable el señor gobernador. Bueno, nosotros a todas esas cuestiones estamos con serias objeciones y con otras propuestas, pero no se puede no gobernar y estar permanentemente en una postura publicitaria y se olvida de los graves problemas que tiene la provincia de Buenos Aires. En cualquier tema que usted toque, yo no sé qué han hecho con el enorme presupuesto y con la ayuda que han tenido y con la seriedad con la oposición se ha manejado en estos temas. El senador lo decía recién en el bloque anterior con Antón Lucho, que es bueno explicar lo que es la práctica legislativa. Un presupuesto es un diseño, es un cálculo. Son las metas y objetivos del gobernador. Son metas y objetivos, entonces ahí está el plan de gobierno, expresado en números, en metas y objetivos. Y las obligaciones independientemente de quién esté que gobernar. Cuando usted escuchó las palabras del gobernador el viernes pasado, ¿encontró el programa de gobierno? Mire, que se aprobó en el presupuesto. Pero yo no quiero, yo soy serio crítico del gobernador, no solamente de este y otros discursos. Si usted analiza todos los discursos, los que a mí me ha tocado, todo lo que ha prometido y lo que no ha cumplido, le diría que los discursos, como yo lo califiqué, ni bien salía del recinto, son discursos vacíos, inocuos, sin ningún tipo de definición de nada. Los mismos los anteriores, ha prometido un montón de cuestiones que no llevaron a cabo. Y lo que me pareció una puesta en escena de cómo abrir una asamblea legislativa, pero sin ningún anuncio, sin ninguna cuestión relevante, sin ninguna cuestión de gestión, sin decir, bueno, hemos terminado tal cosa que hemos prometido en tal época. Nada, vivimos con un vacío muy grande. Ahora, uno cuando lo ve en el desarrollo de las encuestas, se asombra del nivel de adhesión que tiene un gobernador que lamentablemente, y esto es independiente de su calidad de persona, no ha cumplido nada de lo que ha prometido y la provincia es un caos. Si usted analiza vialidad, cualquier ruta que pertenece a la provincia de Buenos Aires está en estado calamitoso. El tema educativo, el tema de seguridad, no han incorporado la cantidad de gente que han prometido, ni la tecnología, ni la capacitación que requiere una policía moderna para combatir el flagelo de la delincuencia que azota a toda la provincia de Buenos Aires, principalmente a Conurbano, y así un montón de cuestiones. Entonces yo me encuentro, la verdad, en una postura que le diría crítica, resignada y esperando que la ciudadanía despierte y busque otras alternativas. Esperemos que nosotros podamos formar una alternativa seria, con compromiso, con continuidad y no una mera alianza electoral para llegar a un objetivo electoralista. Yo lo que quiero es que debatamos ideas y cómo esta provincia poder sacarla adelante, porque está colapsada la provincia de Buenos Aires, totalmente. ¿Qué se juega en este año electoral?
¿En lo personal o en lo...? No, en lo colectivo, si quiere. ¿Hay una dimensión, usted cree, en la sociedad de comprender qué es lo que se juega? Mire, ¿Qué es lo que está en disputa? yo quisiera... ¿O no? ¿O hay un alejamiento de la sociedad, hay un hartazgo de la sociedad respecto a prácticas políticas que son presentadas como nuevas y son viejas? Bueno, está bien, pero lamentablemente después se imponen las viejas. Porque la gente habla... Primero, la solución pasa por la política. Yo cuando a veces veo marchas, escucho objeciones del ciudadano... Hay en aquellos que se detentan líderes de esos movimientos hay una intencionalidad política, porque la solución pasa por la política. Yo no conozco que de otra manera se solucione. Acá los golpes de Estado no existen más y el cambio institucional a través de la fuerza se acabó, excepto algún movimiento en épocas democráticas que ha derribado gobierno, pero en definitiva todo se debe dirimir por la política. Lo que la gente también, como debe hacerse responsable quien detenta la representación, es que el ciudadano se haga responsable de lo que vota, porque no puede ser que la gente no sabe lo que vota. Si usted quiere, en el caso del que le habla, yo represento un estilo, otros representan otro estilo, bueno, la gente debe saber, yo represento, a mí me gusta el orden, la autoridad, la normalidad, el respeto institucional, una economía regulada pero no intervencionista, bueno, otros tendrán otra característica, bueno, que la gente sepa lo que vota. Yo me haré responsable de lo que digo y de lo que voy a hacer, y los demás harán lo mismo. Esto no pasa hoy en la Argentina. Entonces, si usted quiere resolver tales temas de la provincia de Buenos Aires, lo va a hacer de tal manera, porque cada candidato lo diga, y que no engañemos al electorado. Pero también el electorado debe ver que estas cuestiones se resuelven a través de la política. Un gobernador que promete desde la publicidad que vivimos en una provincia de Buenos Aires fantástica, en plena obra, no está diciendo la verdad. Y la gente a través del día a día se da cuenta que no es cierto. Nosotros que vivimos en un conurbano que está lamentablemente explotado, sin obras, con indigencia, con hacinamiento, con hospitales que no funcionan. ¿A vos te parece lo que pasó en el hospital de Moreno? Un quirófano porque las ratas estaban o la guardia no funciona por tal cosa. Venimos de crisis en crisis hace 2 años. Como el gobernador de un distrito tan grande como Moreno, con un solo hospital, no puede tener y aportar, o no puede tener el enfoque adecuado y aportar las soluciones adecuadas en cuestiones que se pueden ser rápidamente solucionadas si hay voluntad política y seriedad de quienes detentan los cargos. Bueno, yo aspiro a eso y el sector nuestro aspira a eso. Todos aspiramos en definitiva a eso, porque yo conozco legisladores de otras fuerzas políticas, gente muy seria. Podemos disentir en cómo resolver un problema, pero es gente seria que aspira a gobernar bien esta provincia. Bueno, aspiremos todos a que el electorado también busque las alternativas adecuadas. Bien, le reformulo la última pregunta. ¿Qué es lo que se juega en este año electoral? El equilibrio ¿verdad? institucional y que no se manosee mal la Constitución, tanto provincial como nacional. Yo aspiro a eso. No puede ser que ¿qué es justicia legítima o democrática? La verdad que yo no entiendo eso. Como estos últimos 30 años la justicia no fue legítima ni democrática. Entonces no acatamos los fallos que según a nuestra conveniencia nos puede parecer acertado o desacertado. Que algunos magistrados se presten a eso. Entonces, este manipuleo permanente de las instituciones le quita seriedad. Entonces yo lo que busco, y mi aspiración es la estabilidad institucional, el respeto a las normas de este Estado argentino, tanto nacional como provincial, y que nos adaptemos a lo que la norma dice, no a la conveniencia de tal o otra cuestión. Porque esta ofensiva es una cuestión calamitosa. Y le voy a decir otra cosa, la mayoría de los jueces, tanto en la provincia y fiscales, como en la nación, han sido elegidos por estas autoridades, porque hace una década que gobierna el kirchnerismo. Y en la provincia de Buenos Aires, prácticamente desde la gobernación de Armendáriz, no, del 87, ininterrumpidamente ha estado el mismo elenco gobernante con sus matices. Pero no puede ser que hoy descubramos que estamos con una justicia de tales características, descalificando los fallos. Es peligrosísimo, los fallos que los jueces dictaminan que han sido elegidos con todas las prerrogativas que demanda la ley. Entonces, tanto el Consejo de la Magistratura Nacional como provincial no tiene ninguna validez. Y lo que hemos pasado por ese organismo, tampoco hemos actuado de acuerdo a lo que establece los organigramas y las ordenanzas y las especificaciones de esos organismos. Entonces, ahí me complica y me preocupa muchísimo toda esta descalificación institucional permanente. Hay que respetar. Y la gente debe votar de acuerdo a su conciencia de lo que quiere. Y los políticos debemos transmitir un mensaje claro, comprometido, y que cumplamos lo que debemos hacer y lo que debemos hacer.
Gracias por estar aquí, No, muy senador. amable. Quédese ahí, no se crucen ante cámara. Quiero decir sobre el discurso de Scioli una cuestión que es operativa e importante para los municipios, que es una reforma de la ley orgánica de las municipalidades, que es la constitución de cada comuna, que está muy desactualizada y queremos saber de qué manera se va a actualizar para construir mayor democracia y participación. Y lo segundo del discurso, hubo un momento en donde Scioli cambia el tono de su voz, se siente aleccionado por los aplausos cuando hizo referencia a que este año van a salir 5.000 policías para patrullar las calles, y en otro momento, que fue un mensaje para la justicia, ya no por la legislatura que lo aprobó, la aplicación de una ley que determina que toda aquella persona que porte un arma ilegal, el arma, y tenga antecedentes, tiene que ir preso. Fueron dos momentos claves, sobre todo este, en donde gran parte de la legislatura aplaudió, porque acto seguido dijo Scioli: yo quiero limpiar las calles de armas y sigo apostando a la familia. Pausa, ya venimos. Bueno, en el primer bloque el diputado Antonuccio hablaba de lo que significa la posibilidad de un reordenamiento del PJ, de cómo se tiene que gestionar un año electoral, un año de convalidación de proyectos, no tanto de personas, pero allí tenemos un enorme acertijo, un interrogante: ¿quién puede representar la legitimidad construida por el gobierno, que se traduce, de acuerdo al oficialismo, en el 54% de los votos? Scioli emitió un discurso de apertura de sesiones muy cauteloso con estas salvedades que hacía, pero señalando que la provincia, si no puede responder, se lo traduzco a gastos corrientes. Y ahora me acompaña el diputado provincial del Frente Amplio Progresista, del GEN, Juan Carlos Juárez, que es un hombre de Luján, porque tenemos que ocultar, o intentar hacerlo, cuáles son las causas de la crisis, en primer lugar, y si estamos delante de una crisis o frente a una crisis. Gracias por estar aquí. No, gracias. Bueno, siempre la provincia de Buenos Aires ha tenido inconvenientes, siempre, mayores o menores. ¿Por qué este presente, a su mirada política, es diferente? ¿Y en qué encuentra la diferencia que pueda generar preocupación ya en el común de la sociedad, en el común de la gente? Creo que la provincia de Buenos Aires es una provincia que, con todas las potencialidades, con la riqueza, con lo que genera, no tener en la segunda semana de inicio del periodo electivo educativo clase, es parece que es un signo de mucha preocupación, y que no tiene que ver solamente con el sueldo de los docentes, tiene que ver con la educación en su conjunto, los problemas de la seguridad, tener prácticamente el 70% de la cinta asfáltica de la provincia de Buenos Aires entre muy mala y regular. Disculpe, usted presentó un proyecto respecto a la Ruta 6. Sí. En el discurso Scioli habló de la Ruta 6, Sí. de los tramos ejecutados. Sí. ¿Esto es comprobable? ¿Es así? ¿Forma parte Sí, de...? es comprobable. Sí. Yo le pido a los usuarios de la provincia de Buenos Aires que transiten la Ruta 6 a ver si coincide el discurso del gobernador Scioli de una ruta que parece que va resolviéndose rápidamente con el estado real de la ruta. Va a ser totalmente
contrapuesta, digamos, a la realidad con lo que ha dicho el gobernador Scioli. Pero hay un problema de crisis en la provincia de Buenos Aires por este problema de disputa interna intestina que tiene el gobierno nacional con el gobierno provincial o el gobierno provincial con el gobierno nacional. Y en el medio estamos más de 15 millones de bonaerenses, porque la realidad es que la provincia de Buenos Aires, con un presupuesto, números más, números menos, de 140.000 millones de pesos, no puede resolver la paritaria de los empleados estatales, no puede resolver, por ejemplo, el tema de la inundación en la cuenca de Luján, como ocurrió en noviembre del año pasado. No, ni siquiera ha puesto una máquina, una retroexcavadora, a perfilar y a mejorar el escurrimiento del río Luján, por ejemplo. No estoy pidiendo que haya 40 dragas trabajando, pido una draga con 20 empleados y 10 camiones, es decir, estamos hablando de los servicios mínimos. La situación del sistema de salud público, no solo por el abandono, el Hospital de Niños de la Ciudad de La Plata, un hospital característico de nuestra provincia donde se derivan los casos de mayor complejidad, está prácticamente cerrada la sala de terapia pediátrica por falta de insumos. Y cuando hablo de falta de insumos, no estoy hablando de material importado, medicamento importado, ni siquiera hay guantes de látex para el personal profesional o paramédico que tiene que trabajar en la guardia pediátrica, en la terapia pediátrica. Estamos hablando de problemas muy serios, muy profundos. Y la verdad que el gobernador el otro día, en la apertura de la Asamblea Legislativa, nosotros teníamos sobre nuestras bancas el discurso anterior. Y íbamos en un ejercicio, íbamos escuchando lo que decía el gobernador y por otro lado íbamos mirando exactamente igual, prácticamente igual. Digo, no se condice la realidad de la provincia de Buenos Aires con lo que el gobernador dijo, que dijo bastante poco, que fue algo bastante temeroso en gran parte de su discurso, que midió cada palabra de lo que se refería al gobierno nacional por temor a represalias, que fue un discurso, una manifestación opaca por parte del gobernador. Y esto preocupa aún más, porque quiere decir que si él en su estado de ánimo, en las aperturas de la legislativa, habla de esta situación y de esa forma, es para que nos preocupemos muchísimo más. Por eso nosotros decimos, bueno, señor gobernador, señor Daniel Scioli, convoque a todos los diputados nacionales, a los senadores nacionales, a los legisladores provinciales, a los intendentes, para conformar un frente común institucional para recuperar aquello sí que la nación tiene que enviar, pero que él no ha tenido la fortaleza, ni la capacidad política, ni la fortaleza institucional para que el gobierno nacional le responda y envíe y gire todos esos fondos que nos corresponden a la provincia de Buenos Aires. En términos concretos, lo considero inviable al año para discutir coparticipación, una nueva ley de coparticipación, porque esto representa que todas las provincias se pongan de acuerdo y es un año electoral. Así que, más que decir de la posibilidad, de decir en algún momento se va a discutir. Sobre posibilidades concretas, que la provincia recupere, que las provincias recuperen los puntos que se cedió en su momento para las AFJP. Esto es más cercano. Pero cuando nosotros hablamos de coparticipación, nos referimos concretamente a que se respete la ley actual, No estamos pidiendo la modificación. Una modificación que vaya sobre aquella decisión que ni siquiera tomó Armendari, pero sería otro programa. No, porque la ejecutó Cafiero. Claro. Cuando nosotros hablamos de la ley actual, el 34% de coparticipación que debe recibir los impuestos coparticipados. ¿Y lo que está recibiendo la provincia? Y no llega al 27%. Es decir, que está facultado para hacer una presentación sobre... Judicial. 8 puntos de coparticipación que se le está negando por ley la que está en vigencia. Exactamente. Que es la ley que le permite al gobierno federal distribuir a las provincias 34% en coparticipación. Y además recuperar el tema de la detracción que se hace del sistema para el sistema previsional nacional, que es una cifra que hoy debe estar rondando no menos de los 10.000 millones de pesos por año. A eso tendríamos que sumarle, que también es por ley vigente actual, el Fondo de Reparación Histórica del Gran Buenos Aires y distritos como Moreno, que sigue siendo de 650 millones como era en la década de los 90. Hoy la provincia de Buenos Aires de fondos de reparación recibe menos que la provincia del Chaco.
¿Es la provincia que más aporta a la torta federal? Sí, absolutamente. Absolutamente. Tiene más del 50% del Producto Bruto Bueno, Industrial. esto lo dijo Scioli, ¿no? En su cautela, pero lo señaló. Exactamente, es eso, es eso. Ahora, él lo sabe, él tiene toda la exactitud de los números y de la calidad de lo que hace la provincia de Buenos Aires. Lo que no hace es tener la firmeza institucional. Ni tampoco tiene, ¿cómo podría señalarlo? La habilidad o la inteligencia o de repente asumir su situación y convocarnos a todos para que seamos una fuerza conjunta. Es decir, él nunca, esto que estoy diciendo es una verdad tan nítida que hasta el propio diputado Kunkel ha dicho, dice, Scioli a mí en 5 años jamás me convocó para decirme que, digamos, hay una ironía, ¿no? Sí, sí, desde ya. Pero es esta la situación. Después hay un problema de gestión. La provincia de Buenos Aires es una de las provincias que tiene mayor presión tributaria de la República Argentina. Se da una combinación, diputado, entre una gestión deficiente del Sí. gobernador, de acuerdo a la mirada que ustedes tienen, y una falta de recursos que por ley debería tener la provincia de Buenos Aires. Esto sería la crisis... Esta es la crisis que tiene económico-financiera que tiene la provincia. ¿Y la crisis política? Y la crisis política es el problema interno que tiene el gobierno provincial con el gobierno nacional y la falta de decisión del gobierno provincial de sobreponerse a esa situación y decir, señores, yo estoy acá. Y no estoy hablando de nada nuevo. Lo hizo Armendáriz con Alfonsín en su momento, lo hizo Antonio Cafiero con Alfonsín y con Menem, lo hizo Eduardo Duhalde para aceptar el ser candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, lo hizo el propio Rucauf en su momento con De la Rúa, lo hizo Solá con Duhalde y de alguna manera lo hizo con Néstor Kirchner en su momento. Es decir, el único gobernador que no ha tenido, digamos, esa entereza y esa conducta a defender los intereses de los bonaerenses nítidamente es Daniel Scioli, que yo se lo atribuyo a 2 o 3 cuestiones simples. En primer lugar, porque no es de la provincia de Buenos Aires. En segundo lugar, porque juega una posición política que él cree que va a ser el heredero político del modelo que se termina. Estamos en un final de ciclo del modelo. Y en ese final de ciclo no queda nadie. Entonces, todas esas cosas, todas esas especulaciones de intereses estrictamente políticos personales hacen que la provincia de Buenos Aires se deprecie en calidad de gestión, se deprecie en calidad de servicio y los bonaerenses tengamos que vivir esta situación donde realmente es absolutamente inmerecida. ¿Desde qué lugar se puede explicar, para quien está mirando el programa, el fenómeno de la centralidad tributaria económica que deriva en un poder político? En falta de criterios para discutir de parte de la oposición, trasladando a las sociedades una mirada más creativa, qué significa la concentración del poder, en que el poder efectivamente es así, que concentra para luego distribuir y jugar cartas importantes para un año electoral, lo que no significa mejor política ni maduración política. De estos 3 aspectos que menciono, ¿cuál considera usted que es el más, más claro para visibilizarlo a quien está mirando el programa? Y lo más importante es romper la centralidad fiscal. Es decir, ahí sí hay que ir a una reforma constitucional para que las provincias recauden y elegir a la nación. No al revés, que la provincia se queda con todo lo que la nación se queda con todo lo que producen las provincias, porque lo que son bienes personales, lo que es el impuesto al cheque, lo que es IVA, lo que es ganancias, impuesto a la riqueza, todo eso, se genera en cada una de las provincias, pero el que lo recauda es la nación. Y la recaudación, cuando se tiene en manos de mucha concentración de poder y encima un poder que discrimina, un poder que trata de condicionar, de alinear hacia abajo, dándote algo o no dándote nada, en realidad ahí se desvirtúa, digamos, realmente en extremo lo que es el centralismo fiscal. Ese sería el eje central de esta discusión. Y por otro lado, también eso terminaría con impuestos distorsivos, como es el caso de ingresos brutos.
Ingresos brutos es una doble imposición que se tiene, porque vos estás pagando un impuesto en un doble carácter. Es decir, tenés el IVA por un lado y tenés ingresos brutos por el otro. Entonces, la verdad eso tiene una fuerte presión. Y ahora el gobierno de la provincia de Buenos Aires vamos a volver a insistir con incrementar determinado tipo de impuesto inmobiliario rural. La verdad no tiene ningún tipo de asidero. Ya se están conformando grupos de vecinos en la zona norte y en la zona oeste de distintos lugares porque se le hace esto muy oneroso y se hace un gravamen muy fuerte para la ciudadanía tener que pagar ese impuesto inmobiliario urbano que se ha tornado extremadamente caro y que no representa servicios después. Porque convengamos que muchos sectores que viven en barrios cerrados o que viven inclusive en barrios abiertos tienen que estar pagando una seguridad adicional, tienen que estar pagando una prepaga porque no tienen salud pública. En muchos lugares ya se comienza a tener algún servicio como de recolección de residuos particular. Porque el que debe dar el municipio no llega en tiempo y forma o no se lo brinda. Entonces todo, digamos, cuando hay que reparar una calle o cuando hay que asfaltar una calle o cuando hay que iluminar una calle, en muchos lugares se hace por administración de frentistas. Son los frentistas los que van y pagan la obra. Entonces, hay un modelo fiscal, hay un modelo tributario que está en crisis en la Argentina. Y para eso hace falta, obviamente, salir de un periodo electoral, pero también hace falta, y esto tiene que ver con lo político y tiene que ver con la oposición, la construcción de una propuesta alternativa que sea capaz de superar, digamos, a la que se encuentra hoy vigente. Porque muchas personas... Salir de la agenda es muy importante. Si no pueden salir de la agenda, claro, no es alternativa. Muchos ciudadanos y ciudadanas terminan apoyando a este oficialismo porque no encuentran una alternativa sólida, no encuentran una alternativa confiable. Y esto es una asignatura pendiente de la oposición. Le hablo de la oposición en general y hablo del Frente Amplio Progresista en particular, que estamos trabajando en ese sentido. Pero esto también es un dato de la realidad, porque si yo señalara solo todo lo demás, en realidad estaría faltando a la verdad, no sería transparente lo que uno propone, y creo que nosotros también tenemos que construir esa situación. Y también la otra cuestión, la sociedad quiere que la oposición denuncie determinadas cuestiones que pueden ser vinculadas a los desvíos o a la corrupción, pero también espera que la oposición haga propuestas. Y me parece que ahí también hace falta ajustar mucho más el calendario de la propuesta y de la agenda, para empezar a construir una agenda que no esté dada solamente en lo que hace el gobierno nacional. Diputado, gracias por estar aquí. No, gracias. Creo que tenemos algo de tiempo, le pregunto a la gente de dirección, pero tenemos una pausa más. ¿Podemos ir a una pausa más? Sí, correcto. Vamos a ir a una pausa más y quiero que se queden porque pude hacer una entrevista a alguien del ARI, de la coalición cívica, Walter Martelo, que en algún momento del año pasado su proyecto, que era también el de Juárez, pero discutir lo que es el juego como fuentes de recuperación de divisas, de recursos que le permitan dar sustentabilidad a la provincia de Buenos Aires, el año pasado por la interna del PJ apareció. Luego se convalidó la concesión a quienes manejan el juego. Con él charlamos sobre congelamiento del gasto público o reasignación de recursos para que la provincia pueda salir de la coyuntura. Pausa, ya venimos.
coparticipación, mejor distribución de impuestos. Seguramente la síntesis que puede hacer usted de ese lado es: queremos resolver los problemas que tenemos, necesitamos del Estado en carácter permanente y avanzar en aquello que se ha consolidado y que no resuelve la cuestión de fondo. Bueno, Walter Martelo es diputado provincial del ARI Coalición Cívica, tiene una definición tajante: Scioli es un mal administrador, y lo dijo así. Scioli es un mal administrador. Hoy nosotros vamos a exhibir dentro de un rato un informe que determina que el crecimiento del gasto en personal durante su gestión asciende a 50.000 millones de pesos. O sea, para el año 2013 él va a gastar 50.000 millones de pesos más en sueldo que lo que gastó cuando asumió hace 6 años y medio aproximadamente. Con lo cual ahí hay una cuestión que rever que es estrictamente vinculada a la gestión. Lo segundo que usted mencionaba es la relación con Nación. Y obviamente ahí también hay una enorme dificultad entre lo que usted describe como el modelo de acumulación de Nación y la poca incidencia que tienen las provincias sobre ese modelo de acumulación de recursos. Ahora, ¿eso es nuevo? ¿Es de este año? ¿Esta crisis en el comienzo de clases, la crisis en salud, se precipita por esa cuestión como una cosa nueva? No, eso viene desde que este modelo se instauró, desde la presidencia de Néstor Kirchner, yo diría de años anteriores. Al gobernador Felipe Solá discutir estas cosas le costó la posibilidad de reelección. Y a Scioli le está costando poder administrar la provincia en forma viable. Ahora, en algún momento se tienen que animar a dar la discusión de fondo, porque si no, se podrá solucionar el conflicto de estos días, podrá aparecer los recursos para pagar el aumento de los docentes estos días, pero seguramente vamos a estar en crisis dentro de 2, 3 o 4 meses, porque en realidad hay cuestiones de fondo que resolver. Y en esto el gobernador Scioli no se anima. Si él se animara, obviamente nosotros lo vamos a acompañar, porque entendemos que no tiene que ver estrictamente con su gobernación, sino tiene que ver con resolver de una vez por todas los problemas estructurales que tiene la provincia de Buenos Aires. Es fácil o ciertamente comprensible la crítica. Lo que más cuesta es propuesta a esto. ¿Cuáles son? ¿En dónde se van a sustanciar? ¿Desde qué lugar se despliegan? De allí la pregunta para el diputado Martelo. Si hay que revisar el presupuesto, ¿esto significa congelamiento del gasto público, reasignación de partidos y de partidas? Bueno, esto dijo. Y obviamente yo no planteo congelar gasto público, pero pongo en evidencia que creció el gasto en 50.000 millones de pesos y, por ejemplo, el hospital de Moreno no tiene más médicos. Entonces, cuando uno dice, bueno, creció el gasto en personal, puede ser antipático ante el personal de la administración pública provincial. Pero yo estoy diciendo en dónde creció y en dónde decreció. Para este año, para el 2013, no hay ningún nuevo cargo en materia de salud a crearse en el presupuesto. Entonces, uno dice, creció mal y creció para no atender justamente las áreas sensibles de educación, salud, seguridad. Entonces, ahí sí hay que rever la designación de personal. Mire, de los casi 100.000 agentes que creó el gobernador, 70.000 pertenecen a la planta temporaria. ¿Esto qué significa? Que la mayoría de esos cargos son cargos políticos y tienen que ver muchas veces con designaciones y creaciones de áreas que nada tienen que ver con la gestión. Eso hay que discutirlo, no implica reducir el gasto público, pero sí implica discutir la eficiencia de la gestión, y me parece que es un debate que por estos días no se está dando. No, yo creo que se puede avanzar y mucho. Ahí estaríamos recuperando mucho más recursos que lo que hoy nos debe Nación. La provincia se podría hacer frente casi a todas las obligaciones que tiene con el personal, al aumento salarial y a muchos gastos de función si el juego fuera del Estado. Se recupera el juego. Se recupera el juego. Ahora usted me pregunta, ¿hay vocación en el oficialismo o es pura bravuconada? Hasta ahora fue pura bravuconada. Anteayer el diputado Navarro volvió a hablar del tema. Ahora,
se la pasan hablando. Es hora de ir un poquito más a fondo y tratar de recuperar los recursos, que además tiene que ver con tener una política para hacer los juegos de azar, donde no afecte la política del juego de azar. En Buenos Aires afecta a los sectores más humildes y generó la tercera adicción, que es la ludopatía, la adicción al juego, después del alcohol y el cigarrillo. Bueno, ahí también tiene que tener una política que no solamente tenga que ver con recuperar recursos, sino con empezar a generar políticas activas que prevengan esta adicción, que es muy importante en Buenos Aires. Es un año de características electorales y por ser esta una historia no igual, sino que hay antecedentes, se trabaja mucho en este tiempo y se va a consolidar, por lo menos desde mi punto de vista, el consumo. Para que haya consumo tiene que haber inversión. El gobierno nacional concentra recursos, tiene la posibilidad de emitir y lo va a hacer en la intención, claro está, de fortalecer lo que se denomina como modelo. Las provincias aguardan una señal que no va a ser de discusión coparticipable, sino de señalamiento de lo que se puede en tiempos de dificultades, para muchos tiempos de crisis. La próxima semana estamos aquí una vez más con ustedes en Orden del Día, un programa que intenta explicar y comprender qué es la política desde lo legislativo. Nos reencontramos.